El avión aterrizó en Tenerife poco después del mediodía. El sol golpeaba fuerte sobre la pista. Y sin embargo, Clara no dejaba de sentir un ligero escalofrío. Ella y sus amigos no habían venido de vacaciones como los cientos de turistas que abarrotaban la isla cada verano. Su viaje tenía un propósito muy distinto: grabar un documental sobre las leyendas más oscuras del lugar. Eran 5 en total: Clara, estudiante de antropología; Lucas, su novio y aficionado a la fotografía; Valeria, apasionada del ocultismo; Andrés, el escéptico del grupo, que estudiaba física; y por último Sergio, el más callado, estudiante de historia y encargado de investigar archivos antiguos. Desde hacía meses, Valeria insistía en que debían investigar el barranco de Badajoz, un lugar que, según ella, estaba cargado de misterios, desapariciones, apariciones de figuras extrañas, luces imposibles y la famosa historia de la niña blanca, una muchacha que se había internado en el barranco y jamás volvió a ser la misma. Cuando tomaron el taxi hacia Güímar, el pueblo cercano al barranco, el conductor, un hombre mayor de acento canario ferrado, los miró por el retrovisor con desconfianza. —¿Y qué hacen ustedes por aquí, muchachos? No parecen turistas de playa. Valeria, con una sonrisa nerviosa, respondió: —Queremos conocer el barranco de Badajoz. Vamos a grabar unas tomas para un documental. El taxi frenó un instante. El hombre los observó en silencio, y luego soltó una carcajada seca. —Eso no es sitio para andar de noche, ni siquiera de día. Ese barranco traga gente. Clara sintió que el ambiente dentro del coche se volvía más denso. —¿Traga gente? —preguntó en voz baja. El conductor no contestó. Simplemente hizo un gesto con la cabeza, como si no quisiera hablar más del tema. La primera advertencia. Al llegar a Güímar, se hospedaron en una pequeña casa rural. Era pintoresca, con paredes encaladas y balcones de madera oscura. La dueña, una anciana llamada Doña Mercedes, los recibió con amabilidad, pero al escuchar el motivo de su viaje, su rostro cambió por completo. —¿El barranco de Badajoz? —repitió con voz temblorosa. —Hijos, no saben lo que hacen. Lucas intentó tranquilizarla. —No se preocupe, señora. Solo queremos grabar algunas imágenes. Estaremos juntos, con linternas, cámaras. La anciana negó con la cabeza. Las linternas nos sirven contra lo que se esconde allí. Hace muchos años, mi hermano entró en ese barranco para cazar con unos amigos. Nunca volvió. Los demás aparecieron 2 días después, desorientados, con la ropa hecha jirones, pero a él nunca lo encontramos. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. —¿Y la policía? —preguntó Andrés, siempre racional. —Buscaron —respondió ella. Encontraron huellas que se perdían en la roca, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Desde entonces, yo no pongo un pie allí. Clara notó que Valeria sonreía, fascinada por la historia. —Precisamente por eso estamos aquí —dijo Valeria. —Queremos descubrir qué hay detrás de esas leyendas. Doña Mercedes los miró uno por uno, como quien contempla a unos condenados que aún no lo saben. —Entonces háganme un favor. Si escuchan una voz que los llama por su nombre dentro del barranco, no contesten. Camino hacia la sombra. Al día siguiente, cargaron las mochilas con provisiones, cámaras y linternas. El sendero que conducía al barranco era estrecho, rodeado de plataneras y laderas verdes. El cielo estaba despejado, pero Clara sentía que a cada paso la luz del sol se volvía más opaca, como si la montaña misma filtrara la claridad. —Es impresionante —comentó Lucas, sacando fotos sin parar. Parece que el paisaje cambia a cada metro. Y era cierto. A medida que avanzaban, los sonidos del pueblo quedaban atrás y eran reemplazados por un silencio denso, apenas interrumpido por el crujido de ramas secas bajo sus botas. Tras casi 1 hora de caminata, llegaron a la entrada del barranco.
La vegetación era tan espesa que apenas dejaba pasar la luz. Un muro de roca oscura se alzaba ante ellos, cubierto de musgo y enredaderas. El aire estaba más frío, húmedo, cargado de un olor a tierra antigua. Valeria se adelantó con una sonrisa triunfal. Aquí es, el corazón de todos los misterios de Tenerife. Clara, en cambio, sintió que un nudo se formaba en su estómago. Primeros signos. Al adentrarse, Sergio comenzó a contar la historia que había leído en viejos archivos. Dicen que en los años 30, unos obreros trabajaban en estas minas buscando agua. Varios desaparecieron sin dejar rastro. Y los que volvieron, aseguraban haber visto figuras luminosas, como seres de otro mundo. Sí, claro, rió Andrés. Alucinaciones por el cansancio, falta de oxígeno, quizá algún gas extraño en la cueva. Pero en ese momento, Clara se detuvo en seco. ¿Lo escucharon? Todos callaron. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Y entonces lo oyeron. Un murmullo muy leve, como un susurro arrastrado por el viento. Valeria abrió los ojos, emocionada. Es la voz. El sonido se desvaneció tan rápido como había aparecido. Andrés se encogió de hombros. El viento entre las rocas. Nada más. Pero Clara no estaba tan segura. Había algo en ese susurro, algo que parecía pronunciar su nombre. El túnel olvidado. Avanzaron un poco más hasta encontrar la entrada a una vieja galería minera. El arco de piedra estaba derrumbado en parte, pero aún era posible acceder. Dentro, la oscuridad era absoluta. Perfecto para las primeras tomas, dijo Lucas, ajustando la cámara. Encendieron las linternas y entraron. El aire era helado, y cada paso resonaba con eco. En las paredes, se veían marcas de picos antiguos, y más adentro, extraños símbolos tallados que ninguno reconoció. Sergio los observó con el ceño fruncido. Estos símbolos no son guanches, ni cristianos, parecen otra cosa. Clara levantó la mano. Escuchen. Un goteo constante provenía del fondo de la galería. Pero junto al goteo, se escuchaba otra cosa. Un suspiro, un leve sollozo. Lucas enfocó con la linterna y todos vieron una figura fugaz, blanca, que se deslizaba al final del túnel antes de desvanecerse. Valeria exclamó con júbilo. La niña blanca. Pero Clara sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Porque esa figura, antes de desaparecer, había girado el rostro hacia ella. El eco del último grito de Valeria todavía flotaba en la galería. La niña blanca. Había exclamado, casi con una mezcla de alegría y miedo. Pero el silencio que siguió fue tan opresivo que ninguno se atrevió a moverse de inmediato. El haz de las linternas temblaba en las paredes húmedas, proyectando sombras que parecían respirar. Clara sentía la piel erizada. Aquella figura blanca no podía haber sido una ilusión. No lo había imaginado. Había visto claramente un rostro, una sonrisa. Y lo más perturbador era que le había parecido dirigido a ella. Eso fue. ¿Qué fue exactamente? Preguntó Sergio con voz baja, como si temiera despertar algo escondido en la oscuridad. Un reflejo, polvo en el aire, cualquier cosa, respondió Andrés de inmediato, aunque su tono sonaba menos seguro de lo habitual. La luz de nuestras linternas puede generar figuras extrañas. No, replicó Valeria, firme. Era ella. La niña blanca. Yo la sentí. Clara apretó los labios, sin querer dar su opinión. Pero en su mente resonaban las palabras de doña Mercedes. Si escuchan una voz que los llama por su nombre, no contesten. La huella en la piedra. Lucas, tratando de retomar el control del momento, sacó la cámara y comenzó a grabar. Perfecto. Justo lo que necesitábamos para el documental. Una aparición en el primer día. El haz de luz iluminó algo en la pared, cerca de donde habían visto a la figura. Clara se acercó con cautela.
Era una marca, tallada profundamente en la piedra. No era un símbolo cualquiera. Parecía una espiral, pero en su interior se cruzaban líneas rectas que formaban algo parecido a un ojo. Sergio pasó los dedos por encima, con expresión tensa. Esto no lo he visto en ninguna referencia arqueológica. No es guanche, no es cristiano. Es algo más. Valeria grabó con su móvil, fascinada. Es una señal. Como si quisiera guiarnos. ¿Guiarnos a dónde? Replicó Clara, con un hilo de voz. Nadie contestó. El sollozo. Avanzaron unos metros más dentro de la galería. El aire se volvía más denso y frío. El goteo del agua se mezclaba con un sonido nuevo, un sollozo débil, que parecía venir del fondo del túnel. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Lo escuchan? Todos guardaron silencio. Sí, era inconfundible. Un llanto suave, casi infantil. Andrés encendió su grabadora de audio, como si necesitara demostrar que aquello tenía una explicación racional. Debe ser eco de agua corriendo entre las rocas. Pero Valeria dio un paso al frente, los ojos brillándole en la penumbra. No, es ella. Nos está esperando. El sollozo se interrumpió de repente. Luego, una voz muy leve, apenas un susurro, resonó en el túnel. Clara. Todos se giraron hacia ella. Clara se quedó helada. ¿Escucharon eso? Sí, susurró Sergio. Dijo tu nombre. La respiración de Clara se aceleró. Recordó las advertencias de la anciana. No responder. No mirar atrás. No aceptar la llamada. Es imposible que... Empezó Andrés, pero se interrumpió. Porque justo entonces, algo pasó. La desaparición. Las linternas parpadearon al mismo tiempo. Una ráfaga de viento helado recorrió el túnel, aunque era imposible que hubiera corriente allí dentro. La cámara de Lucas dejó de grabar y se apagó. En la oscuridad, todos escucharon un grito ahogado. Cuando encendieron de nuevo las luces, Sergio había desaparecido. ¿Dónde está? Gritó Valeria, girando en todas direcciones. Clara corrió unos pasos hacia el fondo del túnel, enfocando con su linterna. El sollozo volvió a escucharse, más fuerte, acompañado de pasos apresurados que se alejaban en la oscuridad. Sergio. Llamó Lucas, corriendo tras el sonido. Clara lo detuvo de un tirón. No, no lo sigas. Pero ya era tarde. Sergio parecía haberse desvanecido en el aire. No había huellas en el suelo. No había rastro de que hubiera pasado alguien por allí. Solo el eco del sollozo, que se apagó de golpe, como si nunca hubiera existido. La marca de la pared. En medio del caos, Clara notó algo nuevo en la piedra, justo en el lugar donde habían visto la figura blanca. Había otra espiral tallada, idéntica a la anterior, pero esta vez brillaba tenuemente, como si emanara luz propia. Se acercó con temor, y al tocarla, sintió un calor extraño en la palma de la mano, como un pulso, como si el muro mismo tuviera corazón. Retrocedió de inmediato. Este lugar está vivo, susurró, con los ojos muy abiertos. Lucas, nervioso, volvió a encender la cámara. Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo. Y Sergio, gritó Valeria, furiosa. ¿Vas a dejarlo aquí dentro? Ya no está aquí, murmuró Clara. Y si seguimos buscando, puede que ninguno de nosotros vuelva a salir. El regreso interrumpido. Decidieron regresar a la entrada de la galería, con Valeria llorando y maldiciendo a todos por no continuar. El camino de vuelta parecía más largo, más estrecho. El aire se volvió irrespirable. Cuando por fin vislumbraron la luz exterior, Lucas soltó un suspiro de alivio. Pero entonces, algo les cortó el paso. En la boca de la cueva, parada entre la luz del día y la sombra, estaba la figura blanca. No se movía. No tenía rostro definido, solo la silueta de una muchacha vestida con un manto luminoso.
y detrás de ella, en la penumbra, Clara juraría haber visto una sombra más grande, con brazos alargados que se movían lentamente, como esperando el momento de atraparlos. Valeria cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Es ella, la niña blanca». La figura levantó la mano y señaló hacia el interior del barranco. Y de pronto, Clara comprendió. No estaban solos desde el principio. La figura permanecía inmóvil en la entrada de la galería, como un centinela hecho de luz pálida. Ninguno de ellos se atrevía a moverse. El aire era tan frío que el vaho salía de sus bocas al respirar, a pesar de que afuera seguía siendo pleno verano en Tenerife. Lucas sostuvo la cámara temblando. «¿La estás grabando?», susurró Clara. «La batería está muerta», respondió él, con la voz quebrada. «Nada funciona desde que Sergio desapareció». Valeria, en cambio, parecía hipnotizada. «Nos está mostrando el camino. Debemos seguirla». «¿Estás loca?», saltó Andrés. «Esa cosa, lo que sea, no es humano. Nos está atrapando». La silueta blanca no se movió, pero en ese instante se escuchó un golpe seco dentro de la galería, como si una roca enorme se hubiera desplomado, bloqueando el camino de salida. La penumbra se cerró sobre ellos. Encerrados, con un nudo en la garganta, Clara alumbró con su linterna el fondo de la galería. El túnel que antes parecía transitable ahora estaba lleno de escombros. Rocas y tierra caídas formaban una pared sólida que sellaba la salida. «No puede ser», balbuceó Lucas. «Cuando entramos no había nada de esto». Andrés golpeó la roca con furia. «Es un derrumbe. Tiene que haber sido un derrumbe». «¿En cuestión de segundos?», replicó Clara, incrédula. El eco de sus voces rebotaba contra las paredes como si no quisieran salir de allí. El único resplandor era el de sus linternas, cada vez más débiles. Valeria respiraba rápido, casi con entusiasmo. «¿No lo entienden? Hemos sido elegidos. El barranco quiere mostrarnos lo que nadie más ha visto». Clara la miró con rabia contenida. «¿Elegidos? Sergio ha desaparecido. Podría estar muerto». Pero Valeria sonrió, con lágrimas de emoción. «No está muerto. Ella lo tiene. La primera noche, después de horas buscando otra salida, solo encontrar más túneles derrumbados, tuvieron que aceptar lo inevitable. Pasarían la noche en el barranco. Se instalaron en una pequeña oquedad, con mantas térmicas y algo de comida. El silencio era tan profundo que hasta el más leve crujido parecía un grito. Clara intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro sonriente de la figura blanca. En un momento, juró escuchar el susurro de su nombre, tan cerca que parecía provenir del interior de su propia cabeza. Lucas la abrazó, intentando tranquilizarla. «Es su gestión. Estamos cansados, asustados. Eso es todo». Pero ella no respondió. Sabía que lo que había escuchado no era producto del cansancio. Luces en la oscuridad. A medianoche, Andrés los despertó de golpe. «Miren», susurró, señalando hacia el túnel. En la penumbra se veían luces flotando. No eran linternas, ni reflejos. Eran esferas pequeñas, brillantes, que se movían lentamente como si respiraran. «¿Qué demonios?», murmuró Lucas. Las luces avanzaron un poco más, iluminando las paredes. Clara sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Dentro del resplandor de una de ellas pudo distinguir un rostro humano, translúcido, con los ojos cerrados. Valeria se levantó de golpe. «Es una señal. Debemos seguirlas». Andrés la sujetó del brazo. «Si das un paso hacia ellas, juro que te ato a esta roca». Pero las luces parecían acercarse por sí solas, rodeándolos lentamente. El aire se volvió eléctrico, con un zumbido agudo que retumbaba en los oídos. Y entonces, una de las luces se detuvo frente a Clara. El rostro dentro de ella abrió los ojos.
Eran los de Sergio. El mensaje. Clara retrocedió con un grito. La esfera brilló con más fuerza, y de su interior surgió una voz débil, casi irreconocible. No, sigan el camino. Luego la luz se apagó de golpe, y con ella todas las demás. El barranco volvió a quedar en silencio. Era él. Jadeó Clara, con lágrimas en los ojos. Era Sergio. Nos estaba advirtiendo. Valeria la miró con furia. No, él nos está guiando. No escuches lo que no entiendes. Pero Clara estaba segura. La voz no los estaba llamando. Les estaba suplicando que se alejaran. La figura en la grieta. Apenas pudieron dormir el resto de la noche. A cada rato, Clara abría los ojos y veía sombras moverse entre las rocas, aunque al enfocar con la linterna no había nada. Cerca del amanecer, escucharon un ruido metálico, como si alguien golpeara con un martillo. Los siguieron hasta una grieta en la pared. Allí, medio oculto, se movía algo. Una silueta agachada, delgada, de brazos muy largos, que raspaba la roca con sus uñas. Cuando levantó la cabeza, la linterna reveló un rostro blanco y vacío, como una máscara sin rasgos. La criatura se desvaneció en la oscuridad con un chillido agudo que perforó sus tímpanos. Lucas cayó de rodillas, mareado. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron de verdad? Clara no contestó. Solo podía pensar en una cosa. Lo que habían visto no era la niña blanca. Era algo mucho peor. Decisión forzada. Con la salida bloqueada y las criaturas rondando en la oscuridad, no tenían elección. Debían internarse más en el barranco, aunque eso significara adentrarse en un laberinto sin retorno. Valeria lo celebró como si fuera lo que siempre había deseado. Andrés, en cambio, se derrumbó, murmurando que aquello no podía estar pasando. Lucas intentaba mantener la calma, pero su rostro pálido lo delataba. Clara, aunque aterrorizada, asumió lo inevitable. El barranco los había atrapado. Y lo peor era que sentía que, de algún modo, la figura blanca la había estado esperando a ella. La mañana llegó sin sol. A pesar de que fuera debía brillar el cielo azul de Tenerife, en el barranco la luz parecía filtrarse débil y grisácea, como si la garganta de piedra devorara cualquier rayo luminoso. Clara tenía los ojos rojos de no dormir. Lucas trataba de grabar fragmentos con su cámara, aunque la mayoría de los archivos parecían corromperse en cuanto los revisaba. Andrés se mostraba callado, derrotado. Y Valeria, extrañamente enérgica, los apuraba a seguir adelante. No podemos quedarnos aquí, decía. El barranco quiere mostrarnos su corazón. El barranco, bufó Andrés. Hablas como si esto fuera un ser vivo. Valeria sonrió, pero no contestó. La grieta profunda. Avanzaron por un túnel estrecho que se abría hacia una sala natural más amplia. El suelo estaba cubierto de tierra removida y piedras húmedas. El aire olía a moho y a hierro, como sangre vieja. En el centro de la sala había un agujero profundo, una grieta que descendía en espiral hacia la oscuridad. Esto no está en ningún mapa geológico, murmuró Lucas, revisando la pantalla de su cámara. Sergio, el desaparecido, había sido el experto en historia. Clara lo recordó en ese instante, como si la grieta misma evocara su ausencia. Quizá aquí es donde, empezó a decir, pero cayó de inmediato. El silencio pesaba demasiado. Los restos. Al borde de la grieta encontraron algo que les heló la sangre, restos óseos. Al principio pensaron que eran animales, pero la forma de los huesos y los cráneos era inconfundible, humanos. Algunos parecían antiguos, desgastados por el tiempo. Otros, en cambio, estaban sorprendentemente frescos. Lucas filmaba con las manos temblorosas. Dios mío, aquí han muerto personas. Clara se arrodilló junto a un cráneo y notó algo extraño. Tenía marcas talladas, similares a las espirales con ojos que habían visto antes. Los mismos símbolos, susurró. Andrés retrocedió, pálido. Esto es una fosa. Una maldita fosa. Valeria acarició uno de los huesos como si fuera un tesoro. Son ofrendas.
restos de quienes fueron elegidos antes que nosotros. Clara la miró horrorizada. ¿Ofrendas? Son víctimas. Pero Valeria no contestó. Su mirada estaba fija en la grieta. Voces en el abismo. De pronto, un murmullo comenzó a surgir desde el interior del agujero. Era un sonido múltiple, como cientos de voces hablando al mismo tiempo en un idioma desconocido. Andrés se tapó los oídos. No, no, no. Esto no es real. Clara sintió que la piel se le erizaba. Una de esas voces, entre todas, volvió a pronunciar su nombre. Clara. Valeria cerró los ojos, como en trance. Nos llaman. Quieren que bajemos. Lucas la tomó del brazo. Ni hablar. No vamos a bajar ahí. Pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria se soltó y comenzó a descender por la grieta, usando las piedras como escalones improvisados. Valeria, detente, gritó Clara. El eco de sus voces se perdió en el abismo. El descenso. Lucas y Clara fueron tras ella, mientras Andrés se quedaba atrás, paralizado por el miedo. El descenso era peligroso. Las rocas resbalaban y cada paso podía ser mortal. La grieta parecía no tener fin. Las linternas apenas iluminaban unos metros, y más abajo solo había negrura. Valeria. Vuelve, clamaba Clara. Pero Valeria seguía bajando, con los ojos brillando de una manera extraña, como si no fuera del todo ella misma. Cuando por fin alcanzaron una cornisa más amplia, se dieron cuenta de que Andrés ya no estaba arriba. ¿Dónde está?, preguntó Lucas, jadeando. Clara alzó la linterna hacia la parte superior de la grieta. No había rastro de él. Solo la oscuridad, cerrándose como un techo. No, susurró. No puede ser que también haya desaparecido. El barranco seguía reclamando vidas. El pasadizo oculto. En la cornisa, descubrieron un pasadizo estrecho que se adentraba en la roca. Valeria, que parecía guiada por una fuerza invisible, se metió en él sin dudar. Clara y Lucas se miraron con desesperación. No había otro camino. La salida estaba bloqueada, Andrés desaparecido, Sergio perdido desde el inicio. Solo podían seguir avanzando. El pasadizo era sofocante, con paredes húmedas que casi rozaban sus hombros. El suelo estaba cubierto de símbolos grabados, brillando débilmente como si respiraran. Lucas grababa todo, aunque sabía que las cintas no sobrevivirían. Si alguien encuentra esto algún día, sabrán que no mentíamos. Clara no contestó. Estaba demasiado concentrada en seguir a Valeria, que murmuraba frases incomprensibles como si repitiera un rezo antiguo. El altar. El pasadizo desembocó en una cámara amplia. Allí, en el centro, se alzaba una especie de altar de piedra, cubierto de símbolos espirales y manchas oscuras que parecían sangre seca. Detrás del altar había una pared lisa, pero al enfocar con la linterna, Clara notó que en realidad era un mural. Representaba figuras humanas arrodilladas ante una silueta blanca y brillante, rodeada de sombras alargadas. «Es ella», susurró Clara, aterrada. La niña blanca. Valeria se arrodilló frente al altar, como si hubiera esperado toda su vida este momento. Nos está recibiendo. De pronto, el suelo vibró. Una grieta se abrió en el altar, y de ella surgió un resplandor blanquecino, el mismo que habían visto en las apariciones. Y entre la luz, una figura comenzó a materializarse. La revelación. La silueta era idéntica a la de la niña blanca, delgada, vestida con un manto que parecía hecho de niebla luminosa. Pero al acercarse, Clara comprendió la verdad. Su rostro no era el de una niña. Era un rostro vacío, sin facciones, una máscara lisa. Valeria extendió las manos hacia ella, llorando de emoción. «Madre». Clara sintió un pánico insoportable. Esa cosa no era una salvadora. No era humana. La figura se inclinó hacia Valeria. Con un gesto delicado, le rozó la frente. Valeria cayó de inmediato al suelo, convulsionando. Lucas gritó, pero Clara lo sujetó del brazo. «No la toques». La figura levantó la cabeza hacia ellos. Aunque no tenía ojos, Clara sintió claramente que la miraba a ella. Y en su mente, resonó un murmullo helado. «Tú, eres la elegida». Valeria yacía en el suelo, convulsionando,
mientras un brillo extraño recorría sus venas como si fueran hilos de luz bajo la piel. Sus ojos se abrieron de golpe, completamente blancos. «Valeria», gritó Lucas, intentando acercarse. Clara lo detuvo con un tirón desesperado. No, no la toques». La figura luminosa permanecía erguida frente al altar, inmóvil, observándolo sin rostro. El resplandor que emanaba parecía palpitar como un corazón gigante. Valeria, poco a poco, dejó de convulsionar. Se incorporó lentamente, con una sonrisa perturbadora en el rostro. «La he visto», susurró, con una voz que ya no era del todo suya. «Ella me mostró lo que viene». Clara retrocedió un paso, sintiendo un frío profundo en la columna. ¿Qué viste?» Valeria levantó la mirada hacia la figura blanca, casi en trance. «La ofrenda. La sangre. El camino que debemos seguir. El cambio en Valeria». Desde ese momento, Valeria comenzó a comportarse de manera extraña. Caminaba erguida, con pasos firmes, como si conociera cada recodo del barranco. Murmuraba frases en un idioma incomprensible. De vez en cuando, giraba la cabeza bruscamente como si escuchara voces que los demás no podían oír. Lucas estaba al borde de la histeria. «Tenemos que salir de aquí. Ya no es Valeria, Clara. ¿No lo ves? Es como si la hubieran poseído». Pero Clara sabía que no había salida. Cada intento de volver atrás se encontraba con túneles derrumbados o pasillos que parecían cambiar de forma. El barranco no los dejaba escapar. Y lo peor era que cada vez sentía más fuerte esa voz en su mente, susurrando su nombre. La huida de Lucas. En un momento de desesperación, Lucas decidió separarse. «No pienso seguirlos más. Si tengo que morir aquí, será intentando encontrar una salida, no esperando a que esa cosa nos devore». Corrió hacia un túnel lateral, ignorando los gritos de Clara. «Lucas, vuelve», suplicó ella. Pero ya era tarde. Su luz se perdió en la oscuridad. Unos segundos después, un chillido agudo resonó desde el túnel. Luego, silencio. Clara cubrió su boca con las manos, conteniendo un sollozo. Valeria, en cambio, sonrió. «Ha sido tomado. El barranco ya lo reclamó». Clara la miró con rabia. «¿Qué demonios te pasa? Era tu amigo». Valeria inclinó la cabeza, como si no entendiera la pregunta. «Él no era necesario. Tú sí lo eres». Las visiones de Clara. Esa noche, mientras intentaba descansar en la cámara del altar, Clara tuvo una visión. O quizá no era un sueño. Se vio a sí misma de pie frente al altar, con la figura blanca a su lado. Detrás de ella, miles de sombras se inclinaban como si la adoraran. En sus manos, Clara sostenía una antorcha hecha de huesos humanos, que ardía con una llama azul. Las voces resonaban en coro. «Eres la elegida. Eres el puente». Clara despertó jadeando, empapada en sudor. Valeria estaba sentada a su lado, observándola con los ojos en blanco. «Lo viste, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa enloquecida. «Ella te lo mostró». Clara se apartó de golpe. «No, no quiero formar parte de esto». Pero la voz en su mente volvió a susurrar, suave y helada. «Ya lo eres. El sacrificio anunciado». Valeria comenzó a preparar un extraño ritual frente al altar. Usó piedras manchadas de rojo, colocándolas en círculo, y recitó palabras guturales. Clara intentó detenerla. «Esto es una locura. Tenemos que encontrar otra salida». Valeria la miró fijamente, con una calma perturbadora. «El barranco se alimenta de sangre. Siempre lo ha hecho. Lo sabes, Clara. Ya lo sientes dentro de ti». Clara negó con fuerza, aunque en su interior algo la estremecía. Era cierto. Cada vez que tocaba las paredes, sentía un pulso, un latido, como si el barranco la reconociera. «Yo no voy a sacrificar a nadie», susurró, casi implorando.
Valeria sonrió. No tienes que hacerlo. Yo lo haré por ti. El retorno de las luces. De pronto, las mismas esferas luminosas de la noche anterior aparecieron en la cámara. Se movían lentamente, rodeándolas. Una de ellas descendió hasta situarse frente a Clara. Dentro, otra vez, se veía un rostro. Pero esta vez no era Sergio. Era Lucas. Su expresión era de dolor, los ojos llenos de terror. Sus labios se movieron, aunque la voz llegó como un murmullo casi inaudible. Clara, huye, antes de que seas tú. Luego la esfera se apagó, dejando tras de sí un olor metálico, como hierro caliente. Valeria lanzó una carcajada. Son débiles. Son los que no pudieron soportar la prueba. Pero tú serás diferente. Clara cayó de rodillas, llorando en silencio. Sabía que el barranco estaba eligiéndola para algo horrible. La marca. Al día siguiente, Clara descubrió algo nuevo en su piel. En su brazo derecho había aparecido una espiral, marcada como si hubiera sido quemada, pero sin dolor. No, no puede ser, susurró, frotándose la piel con desesperación. Valeria la observó con devoción. El sello. El barranco te ha marcado. Ya no hay vuelta atrás. Clara sintió una mezcla de asco y pánico. No lo quiero. No quiero esto. Pero en lo profundo de su mente, la voz volvió a resonar con fuerza. Nos perteneces. La elección. Valeria levantó las manos hacia el altar, con el rostro iluminado por el resplandor. Ha llegado el momento. Uno de nosotros debe ofrecerse para que el otro trascienda. Clara entendió al instante lo que quería decir. Valeria planeaba sacrificarla, o sacrificarse a sí misma. El altar comenzó a vibrar, emanando una luz más intensa. La figura blanca volvió a aparecer, extendiendo los brazos hacia Clara. El aire se volvió insoportable, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. El suelo temblaba. Clara supo que el siguiente instante decidiría su destino. El aire dentro de la cámara se volvió espeso, como si el oxígeno se hubiera agotado de golpe. Clara sentía que cada respiración era un esfuerzo titánico. El altar brillaba con una luz blanca que dolía a la vista, y Valeria danzaba alrededor de él, moviéndose con una gracia imposible, como si no fuera guiada por su propia voluntad, sino por una fuerza invisible. «Detente», gritó Clara, con la voz ronca. Pero Valeria no escuchaba. Su boca pronunciaba sílabas guturales, un idioma que resonaba en las paredes como un eco antiguo. El círculo de piedras manchadas de rojo vibraba al compás de sus palabras, y poco a poco comenzó a elevarse del suelo, desafiando toda lógica. Clara retrocedió hasta chocar con la pared. El símbolo en su brazo ardía, como si respondiera al ritual. La figura blanca apareció de nuevo junto al altar. Esta vez era más alta, más definida, y su resplandor ya no era suave, sino violento, como cuchillas de luz que desgarraban la oscuridad. Valeria cayó de rodillas ante ella. «Madre, estoy lista». La traición. Clara entendió demasiado tarde lo que Valeria planeaba. Ella no iba a sacrificarse. Su intención era entregar a Clara. Valeria extendió un cuchillo rústico que había sacado de las piedras del altar. La hoja estaba cubierta de símbolos espirales, y parecía latir como un corazón vivo. «El sello ya está en tu piel, Clara», dijo Valeria con una voz que no era completamente la suya. «Tú eres la elegida, y yo seré la que te ofrezca». Clara se quedó paralizada unos segundos, con el miedo paralizándole las piernas. Luego reaccionó. «No, no voy a ser parte de esto». Intentó correr hacia el túnel por el que habían llegado, pero al mirar vio que estaba cerrado. Una pared de piedra bloqueaba la salida, como si el propio barranco la hubiera sellado. Valeria avanzaba lentamente hacia ella, cuchillo en mano, con una sonrisa fanática. El enfrentamiento. Clara agarró una piedra del suelo y la sostuvo con ambas manos, temblando.
Aléjate de mí, Valeria. No quiero hacerte daño. Valeria se detuvo a pocos pasos, inclinando la cabeza. No puedes dañarme. Ya no soy solo Valeria. Ella vive en mí. La figura blanca, inmóvil junto al altar, extendió sus brazos hacia Clara. Aunque no tenía ojos, Clara sintió su mirada penetrando en lo más hondo de su ser. Una presión insoportable llenó su cabeza. Voces múltiples gritaban en su mente. Entrégate. Cumple tu destino. Clara gritó de dolor, llevándose las manos a la cabeza. Valeria aprovechó el momento y se lanzó sobre ella con el cuchillo en alto. Clara, en un acto instintivo, golpeó con la piedra. El impacto fue brutal. Valeria cayó al suelo, con la frente sangrando. El cuchillo rodó lejos, tintineando contra la piedra. Clara quedó inmóvil, jadeando, con la piedra aún en sus manos. Yo no quería, murmuró, horrorizada. La revelación del rostro. El cuerpo de Valeria empezó a convulsionar en el suelo. Pero no era una agonía normal. De su boca salió un humo blanquecino, denso, que se elevó hacia la figura luminosa. Clara retrocedió, con el corazón desbocado. Valeria abrió los ojos por última vez. Eran completamente blancos. «¿Eres tú?», susurró, antes de quedar inerte. El humo se fusionó con la figura blanca, que creció aún más, llenando casi toda la cámara. Y entonces ocurrió algo que paralizó a Clara. La máscara lisa del ente comenzó a deformarse, adquiriendo rasgos humanos. Era el rostro de Clara. Ella gritó, cayendo de rodillas. «No, no, no. Eso no soy yo». La voz resonó directamente en su cabeza, con un tono helado y firme. «Tú eres yo. Yo siempre he sido tú». La huida imposible. Clara corrió hacia la salida, golpeando la pared con todas sus fuerzas. El túnel estaba completamente sellado, como si nunca hubiera existido. Dio vueltas por la cámara, buscando otra grieta, cualquier resquicio por donde escapar, pero no había nada. El altar palpitaba, la figura blanca avanzaba lentamente hacia ella, y el símbolo en su brazo ardía como fuego vivo. «Déjame salir», gritó, con lágrimas en los ojos. La voz respondió con calma absoluta. «No hay salida. Tú eres el altar. Tú eres la ofrenda». Clara cayó al suelo, derrotada. Su respiración era un sollozo entrecortado. Y en ese instante, escuchó algo nuevo, un murmullo débil, proveniente del muro del mural. Al acercarse, vio que las figuras talladas en la piedra se movían, como si fueran sombras vivas atrapadas en la roca. Entre ellas, distinguió claramente los rostros de Sergio, Lucas y Andrés, atrapados, gritando en silencio. El mural viviente. Clara tocó la piedra, y de inmediato sintió un frío mortal recorrer su cuerpo. Las figuras en el mural se agitaron más, extendiendo sus manos hacia ella desde dentro de la roca. «Ayúdeme», gritó, llorando, pero lo único que recibió fue un eco desgarrador. La voz volvió a sonar en su mente. «No piden ayuda. Te piden que te unas a ellos». El rostro de Lucas dentro del mural abrió los labios. Esta vez la voz salió clara. «Corre, Clara. Corre mientras aún seas tú». Clara retrocedió, aterrorizada. La figura blanca estaba cada vez más cerca, y el altar brillaba con intensidad cegadora. Sabía que no podía quedarse. Si no encontraba otra salida, terminaría atrapada en las paredes como los demás. La grieta oculta. En su desesperación, Clara notó un resplandor tenue en un rincón de la cámara. Una grieta apenas visible brillaba con luz azulada. Sin pensarlo, corrió hacia allí y comenzó a escarbar con las uñas, arrancando piedras y tierra. Sus manos sangraban, pero no se detuvo. Detrás de ella, la figura blanca extendió un brazo. Un viento helado recorrió la cámara, apagando las luces de sus linternas y llenando el aire de un zumbido ensordecedor.
Clara consiguió abrir un hueco lo suficientemente grande para deslizarse. Se lanzó de cabeza, sintiendo las piedras desgarrarle la piel. Y en el último instante, antes de que la oscuridad la tragara, escuchó la voz en su mente por última vez. No puedes huir de ti misma. Clara rodó por un pasadizo estrecho, golpeándose los brazos y las piernas contra la piedra húmeda. Sus uñas estaban rotas y sangraban. Su respiración era un jadeo desesperado. Cuando por fin el túnel se ensanchó, cayó de bruces sobre un suelo terroso. Tosió, escupiendo polvo y saliva mezclada con sangre. Durante unos segundos permaneció quieta, escuchando. El silencio era absoluto. Ni un eco del altar, ni las voces, ni el resplandor blanco. Se atrevió a encender su linterna. La luz reveló un espacio inmenso, un nivel subterráneo que se extendía como una catedral natural. Columnas de piedra se alzaban hacia un techo invisible, y estalactitas goteaban agua que caía con un eco metálico. Pero lo que más la horrorizó fue lo que vio en las paredes. Los grabados vivientes. Las paredes estaban cubiertas de grabados antiguos, miles de figuras talladas en piedra. Al principio parecían simples dibujos rupestres, pero al observar mejor notó que se movían. Las figuras giraban lentamente sus cabezas, y sus bocas se abrían en un murmullo apenas audible. Un lamento sordo, constante. Clara retrocedió con el corazón en la garganta. Reconoció entre los grabados a rostros familiares: Sergio, Lucas, Andrés y Valeria. Sus ojos de piedra la miraban, acusadores, como si quisieran arrastrarla hacia la roca. No, susurró Clara, temblando. Esto no puede ser real. El sello en su brazo ardió, y las figuras comenzaron a moverse con más fuerza, extendiendo sus brazos de piedra hacia ella. El río subterráneo corrió sin rumbo, siguiendo el curso de un murmullo de agua. Llegó hasta un río subterráneo que atravesaba la caverna. El agua era oscura, casi negra, y emitía un resplandor débil. Se inclinó para beber, desesperada por la sed, pero en cuanto sus labios se acercaron, vio su reflejo. No era ella. Su reflejo tenía los ojos blancos y la espiral marcada en la frente. Clara se apartó de un salto, jadeando. El reflejo sonrió en el agua y susurró: «Pronto serás yo». El río comenzó a agitarse, formando remolinos que parecían brazos tratando de alcanzarla. Clara se alejó corriendo, tropezando en la oscuridad. La sala de los ídolos. Tras un pasillo largo y estrecho, llegó a una sala circular. En el centro, 6 estatuas gigantes de piedra representaban figuras humanas de rodillas, con las manos extendidas hacia arriba. Sobre ellas, suspendida en el aire, flotaba una esfera luminosa mucho mayor que las anteriores, palpitando como un corazón. Dentro se distinguían múltiples rostros, girando lentamente. Hombres, mujeres, niños, todos gritando en silencio. El suelo de la sala estaba cubierto de símbolos en espiral. Clara reconoció uno idéntico al de su brazo, pero mucho más grande, tallado directamente en la piedra. Al poner un pie sobre él, sintió un golpe de calor que le recorrió el cuerpo entero. Su mente se llenó de imágenes fugaces, rituales antiguos, multitudes arrodilladas en el barranco, sacrificios humanos bajo la luna. Y en todas las visiones, ella estaba en el centro. El susurro de la verdad. Una voz resonó en su cabeza, más clara que nunca. El barranco existe desde antes de los hombres. Siempre ha necesitado un puente. Siempre ha elegido a uno. Clara gritó, llevándose las manos a los oídos. No soy tu puente. No quiero ser tu elegida. El resplandor de la esfera se intensificó. Los rostros dentro se acercaron, gritando en coro. Lo eres. Lo eres. Clara cayó de rodillas, llorando. El sello en su brazo brillaba con fuerza, como un hierro candente. La huida entre sombras. Decidió correr,
aunque no sabía hacia dónde. Salió de la sala de los ídolos, se internó en un pasillo estrecho. El aire era tan denso que apenas podía respirar. Detrás de ella, las sombras comenzaron a seguirla. No eran cuerpos sólidos, sino siluetas oscuras que se deslizaban por el suelo y las paredes, como manchas vivas. Susurraban su nombre, una y otra vez. Clara, Clara. Clara corrió hasta que sus pulmones ardieron. Pero los susurros no se detenían. El abismo. Llegó a un abismo enorme dentro de la caverna. El suelo se interrumpía bruscamente, y más allá no había nada, solo oscuridad infinita. Se acercó al borde, mirando hacia abajo. No había fondo. Era como mirar al vacío del universo. Una idea terrible cruzó su mente. Saltar. Quizás sería mejor caer en la nada que seguir siendo perseguida por el barranco. Pero antes de que pudiera decidir, algo se movió en la oscuridad del abismo. Un resplandor blanco, gigantesco, que ascendía lentamente. Era ella, la figura blanca. Su tamaño era colosal, mucho mayor que antes, como si en este nivel del barranco pudiera mostrarse en toda su magnitud. Clara retrocedió, paralizada por el terror. La voz retumbó, profunda y múltiple. Eres mi reflejo. Eres mi herencia. La cadena invisible. Sintió de pronto que algo la sujetaba. No era físico, pero sus brazos y piernas no respondían. Como si cadenas invisibles la retuvieran. El sello en su brazo brillaba cada vez más. Clara gritó de dolor, pero no podía moverse. La figura blanca ascendió desde el abismo y extendió su mano gigantesca hacia ella. Clara comprendió entonces que no tenía elección. El barranco no la dejaría escapar jamás. Pero algo en su interior, una chispa de rabia y de instinto, se encendió. No, gritó con todas sus fuerzas. No voy a ser tuya. El suelo bajo sus pies se resquebrajó, y Clara cayó de golpe hacia la oscuridad. El descenso sin fin. Su cuerpo rodaba en caída libre. No había suelo, ni techo, ni paredes. Solo un túnel interminable de oscuridad y ecos. Las voces la rodeaban, repitiendo en coro. Elegida, puente, sacrificio. Clara cerró los ojos, esperando el impacto. Pero nunca llegó. En cambio, se encontró de pie en otra cámara, más profunda aún. El aire era pesado, y todo estaba iluminado por una luz roja que emanaba de grietas en el suelo. Frente a ella, un nuevo altar, mucho más grande, esperaba. Y en él, tallado en piedra, estaba su propio rostro. El calor en la cámara era insoportable. Clara apenas podía respirar. El aire olía a hierro y ceniza. Cada grieta del suelo brillaba como brasas vivas, y un murmullo constante, como de miles de voces susurrando al mismo tiempo, impregnaba cada rincón. El altar se alzaba en el centro, mucho más grande que el anterior, tallado en una sola pieza de piedra negra. Sobre su superficie estaba esculpido un rostro humano. Su rostro. Clara retrocedió con un sollozo. No, no puede ser. La escultura de piedra parecía respirar. Sus labios tallados se movieron lentamente, pronunciando palabras silenciosas que ella entendía sin escucharlas. Tú ya estabas aquí. Siempre estuviste. El sello en su brazo ardió con tanta fuerza que cayó de rodillas, gimiendo. La sala de los sacrificios. Conforme su vista se acostumbraba a la luz rojiza, Clara se dio cuenta de que no estaba sola. A lo largo de la sala, encadenadas a las paredes, había figuras humanas. Sus cuerpos eran translúcidos, como si fueran sombras densas atrapadas en una forma frágil. Cada uno gemía en silencio, sus ojos blancos fijos en el altar. Clara reconoció varios rostros entre ellos, Lucas, Valeria, incluso Andrés. Sus bocas se abrían y cerraban sin sonido, pero Clara entendía lo que pedían. Libéranos. El peso de la culpa la golpeó como una ola. Se tapó los oídos, llorando.
No puedo. No sé cómo hacerlo. El rostro de piedra en el altar abrió los ojos. Eran idénticos a los suyos. No puedes liberarlos. Solo puedes unirte a ellos. El fuego interior. El símbolo en su brazo comenzó a expandirse. La espiral creció, extendiéndose por su piel como raíces negras que quemaban a su paso. Clara gritó, cayendo al suelo. Veía como las venas de su cuerpo se iluminaban con la misma luz roja de las grietas. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor dentro de la cámara. Intentó resistirse, mordiéndose los labios hasta sangrar. No, no voy a ser tuya. El altar respondió con una carcajada hueca, profunda, que retumbó en las paredes. No puedes resistirte a lo que ya eres. La procesión de sombras. Las figuras encadenadas comenzaron a moverse al unísono. Se levantaron, arrastrando sus cadenas, y formaron un círculo alrededor del altar. Avanzaban lentamente, con pasos pesados, como una procesión funeraria. Sus ojos blancos no se apartaban de Clara. El murmullo se volvió un canto gutural que sacudía el suelo. Clara retrocedió hasta chocar con la pared. Estaba atrapada. La visión final. De pronto, su mente fue inundada por una visión. Se vio a sí misma de pie sobre el altar, rodeada de multitudes arrodilladas en el barranco bajo la luna llena. Todos coreaban su nombre, como si fuera una diosa o una mártir. El cielo estaba abierto de par en par, y de él descendían miles de figuras blancas, idénticas a la que había visto antes. Eran infinitas, descendiendo como lluvia de luz. Y todas tenían su rostro. Clara gritó, tratando de despertar, pero no era un sueño. El regreso de la figura. El aire se estremeció, y desde una grieta en el suelo emergió la figura blanca. Esta vez era más clara, más definida. Tenía cuerpo humano, rostro humano, el de Clara. Se miraron cara a cara, y por primera vez Clara entendió la magnitud de lo que enfrentaba. No era un ser ajeno. Era ella misma, amplificada, devorada por el barranco y devorando a su vez. No, susurró, retrocediendo. No eres yo. La figura sonrió con su misma boca. Soy lo que serás. El eco eterno. El altar vivo. La resistencia desesperada. Clara buscó algo con lo que defenderse. Encontró un fragmento de piedra afilada en el suelo y lo empuñó con fuerza. Si tengo que morir, no será siendo tuya. La figura avanzó, extendiendo las manos. El calor aumentó. El aire vibraba como si estuviera ardiendo. Clara lanzó un grito y corrió hacia el altar. Con todas sus fuerzas, clavó la piedra en el rostro tallado que la representaba. La sala entera tembló. Un grito desgarrador, proveniente de miles de voces, estalló en el aire. El altar se resquebrajó. Las grietas rojas se abrieron más y un torrente de fuego y sombra se liberó. La caída. El suelo cedió bajo sus pies. Clara cayó junto con fragmentos de piedra y cadenas rotas. Las figuras encadenadas gritaban, arrastradas hacia el vacío. Mientras caía, sintió la mano de la figura blanca rozar la suya. Fue un contacto breve, pero suficiente para sentir una certeza aterradora. No había escapatoria. Caerás, pero seguirás siendo mía. El abismo la engulló por completo. Clara cayó durante lo que le pareció una eternidad. No había viento, no había fondo, solo la sensación de descender por un vacío infinito. Su cuerpo giraba, su mente se disolvía entre ecos de voces que no cesaban. Elegida, puente, altar. De pronto, dejó de caer. No sintió impacto. Simplemente estaba de pie, como si el propio vacío la hubiera depositado en una nueva realidad. Frente a ella se extendía un espacio imposible, un vasto océano subterráneo de negrura líquida, iluminado por destellos blancos que emergían y desaparecían como relámpagos silenciosos. Sobre la superficie flotaban esferas luminosas, cientos, miles de ellas,
palpitando como corazones suspendidos en el aire. Clara comprendió que cada esfera contenía un alma atrapada. Podía ver rostros dentro, deformados por el dolor, girando en espirales infinitas. El murmullo que llenaba la cámara provenía de allí. Era el lamento conjunto de todos los que habían caído en el barranco. La orilla del mar oscuro. Clara avanzó con pasos inseguros hasta la orilla. El suelo estaba hecho de piedra blanca, pero blanda al tacto, como si caminara sobre huesos. Al inclinarse sobre el mar oscuro, vio su reflejo. Pero no era uno. Había decenas de Claras, mirándola desde la superficie, cada una con gestos distintos. Algunas lloraban, otras reían, otras mostraban rostros completamente desquiciados. El reflejo principal le habló con voz serena. Aquí termina todo. Aquí comienza todo. Clara retrocedió, temblando. No quiero ser parte de esto. El reflejo sonrió. Ya lo eres. El puente de luz. De repente, sobre el mar oscuro apareció un camino estrecho, hecho de pura luz blanca. Se extendía hacia el centro del océano, donde flotaba una esfera gigantesca, mucho más grande que todas las demás. Clara sintió como sus pies se movían solos, como atraídos por la esfera. Intentó resistirse, pero sus músculos no respondían. A cada paso, los susurros aumentaban. Podía distinguir palabras en distintos idiomas, voces de hombres, mujeres, niños, mezcladas en un coro infinito. Todas pedían lo mismo. Ven, une, cumple. El camino vibraba bajo sus pies, y Clara comprendió que aquello era el puente del que tanto había escuchado. Ella no solo era la elegida, era el conducto, la conexión entre el mundo humano y el núcleo del barranco. La esfera madre. Al llegar al final del puente, la esfera colosal palpitó con un ritmo lento y profundo, como un corazón planetario. Su superficie era translúcida, y en su interior se veían incontables siluetas humanas entrelazadas, formando una masa viva que se agitaba como un enjambre. Entre ellas, Clara reconoció a sus amigos. Sergio, Lucas, Andrés, Valeria. Todos atrapados, sus rostros deformados en gestos de sufrimiento eterno. Ella gritó, golpeando la esfera con los puños. Suéltenlos. Déjenlos en paz. La esfera respondió con un latido tan fuerte que la arrojó al suelo. Una voz surgió directamente en su mente. No hay paz. No hay libertad. Solo unión. El abrazo del mar. El océano oscuro comenzó a agitarse. Brazos espectrales emergieron de las aguas, se extendieron hacia ella. Manos frías y resbaladizas la sujetaron por los tobillos, los brazos, la cintura. Clara gritó, forcejeando, pero las sombras la arrastraban lentamente hacia el borde del puente. El agua burbujeaba, como si la esperara ansiosa. No, no me llevarán. Con un esfuerzo desesperado, logró liberarse de algunas manos, pero otras la sujetaron con más fuerza. El sello en su brazo ardía con intensidad cegadora, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Las sombras retrocedieron, como si temieran ese fuego interno. Clara miró su propio brazo, jadeando. La espiral brillaba como un sol en miniatura. Por primera vez comprendió que el sello no solo era una marca de condena. También era un arma. La rebelión. Se levantó tambaleándose, levantando el brazo iluminado hacia la esfera. No voy a ser tuya. No voy a unirme. El resplandor salió disparado como un rayo, impactando contra la esfera. Un grito desgarrador inundó la cámara. Miles de voces aullaron al unísono, llenando su mente de dolor insoportable. La superficie de la esfera se resquebrajó, mostrando grietas luminosas. Por ellas se escaparon fragmentos de almas, pequeñas chispas que se elevaron hacia el techo de la caverna y desaparecieron en la nada. Clara lloró al verlos partir. Quizá eran sus amigos, quizá desconocidos, pero al menos algunos habían quedado libres. El océano rugió con furia.
El despertar de la entidad. Del centro del mar emergió una figura gigantesca, más colosal que todo lo que Clara había visto antes. Era la versión definitiva de la figura blanca. Un cuerpo humanoide hecho de luz y sombra, de decenas de rostros fusionados, todos gritando en silencio. Su altura era tal que tocaba el techo invisible de la caverna. Su presencia aplastaba el aire, y Clara sintió que apenas podía mantenerse en pie. La voz resonó con el poder de un terremoto. Te rebelas, pero solo fortaleces el lazo. El puente no se destruye. El puente eres tú. El suelo tembló, el océano rugió, y el puente de luz comenzó a quebrarse bajo sus pies. Clara entendió que estaba en el corazón mismo del barranco, y que enfrentaba a la entidad original, el núcleo vivo que había devorado generaciones enteras. No había más huidas posibles. El puente de luz crujía bajo los pies de Clara, resquebrajándose en fragmentos luminosos que caían al océano oscuro. La figura colosal que emergía del mar no era un simple espectro. Era el corazón del barranco, la condensación de todos los lamentos, sacrificios y rituales acumulados durante siglos. La entidad avanzó un paso. Su sola presencia hizo que el aire se comprimiera como si miles de montañas descendieran sobre Clara. Apenas podía respirar. «No puedes destruirme», retumbó la voz, multiplicada en 1000 ecos. «Porque soy todos. Soy los que cayeron, los que rezaron, los que invocaron. Soy tú, y tú eres yo». Clara, con las piernas temblando, levantó el brazo marcado. La espiral brillaba intensamente, como si reaccionara a la cercanía de la entidad. «No», murmuró, apenas audible. «Yo no soy tú». El ataque de las sombras. El océano se agitó con violencia. Columnas de agua negra se elevaron y tomaron forma de bestias, lobos de sombras, figuras humanas sin rostro, serpientes que se enroscaban en el aire. Todas se lanzaron contra Clara. Ella retrocedió hasta el límite del puente. Sentía la tentación de arrojarse al vacío, de acabar con todo. Pero al mirar las grietas que había abierto en la gran esfera, vio las almas que escapaban en destellos de luz. Ese recuerdo le dio fuerzas. Clara apretó los dientes y levantó su brazo. El sello ardió como una antorcha, liberando un resplandor que desgarró a las criaturas de sombra. Una tras otra explotaron en humo oscuro. El océano rugió con más furia. El diálogo imposible. La entidad colosal inclinó su rostro hacia ella. Miles de ojos, de bocas, de rostros fusionados la observaban con fascinación. Te resistes. Eso te hace única. Por eso fuiste elegida. Clara gritó, con la garganta desgarrada. No quiero ser tu elegida. Quiero destruirte. Un murmullo de risa recorrió a la entidad. Destruirme sería destruirte. No hay frontera entre nosotros. Mírate. El mar se iluminó, y Clara vio su propio reflejo multiplicado. Cientos de Claras, cada una en un estado distinto. Algunas habían aceptado, otras habían enloquecido, otras se arrodillaban ante la entidad con devoción. Era cierto. Ella no era la primera en estar allí. Había habido otras, versiones de ella misma, repitiendo la misma lucha, en distintos tiempos, en distintas realidades. La revelación. Clara cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Entonces, nunca termina. Siempre vuelve a empezar. La entidad asintió lentamente. El barranco es eterno. Elige, consume. Repite. Tú eres solo la última máscara. Por un instante, Clara sintió la desesperanza total. ¿De qué servía luchar si todo estaba condenado a repetirse? Pero entonces recordó los destellos de luz, las almas que había liberado con su golpe. No todo estaba perdido. Tal vez no podía destruir al barranco, pero podía romper el ciclo. El sacrificio. Se levantó, tambaleante. Su mirada ardía con una determinación nueva. Si soy el puente, entonces también soy la ruptura.
Clara levantó ambos brazos, gritando con todas sus fuerzas. El sello de la espiral se expandió por su cuerpo entero, dibujando líneas incandescentes sobre su piel. Se convirtió en un ser luminoso, un fuego humano. El puente comenzó a temblar con más violencia, resquebrajándose a cada segundo. La entidad rugió, extendiendo sus brazos colosales hacia ella. No, eres mía. Clara dio un salto y se arrojó directamente contra el pecho de la criatura. El choque. El impacto fue como una explosión solar. Clara sintió que su cuerpo se disolvía en millones de partículas de luz, atravesando la carne de sombras y fuego de la entidad. Dentro de ella, todo era un laberinto de rostros gritando, cadenas entrelazadas, espirales infinitas. El dolor era insoportable, pero en medio de ese caos, Clara se aferró a un único pensamiento: romper el ciclo. Su voluntad se convirtió en un rayo. Las cadenas interiores comenzaron a romperse, una tras otra. Los gritos de las almas se transformaron en cánticos de liberación. La entidad rugió, sacudiéndose, tratando de expulsarla. No puedes. Soy infinito. No serás más infinito que mi voluntad, gritó Clara, aunque su voz se deshacía en el vacío. La grieta en el núcleo. Un estallido sacudió todo el mar oscuro. La gran esfera madre comenzó a quebrarse desde dentro. Grietas blancas atravesaron su superficie, y las almas empezaron a escapar en torrentes de luz. El océano rugió como un animal herido. La entidad colosal cayó de rodillas, sus formas fusionadas retorciéndose. Clara sintió que ya no tenía cuerpo, que era solo luz y voluntad, pero no detuvo su ataque. Cada fragmento de sí misma se hundió más en el núcleo, rasgándolo desde dentro. Por un instante, creyó que todo iba a desaparecer. El vacío. De pronto, silencio. Todo se apagó. No había mar, ni puente, ni entidad. Solo un vacío absoluto, blanco, interminable. Clara estaba sola. Miró sus manos. Eran transparentes. Podía ver a través de sí misma. Su cuerpo estaba deshaciéndose poco a poco, desvaneciéndose en la nada. Una voz suave, apenas un susurro, la envolvió. Lo lograste. Rompiste el ciclo. Clara sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. ¿Y ahora? Ahora, decides. El silencio era absoluto. Clara nunca había sentido un silencio tan denso, tan pesado, como si el universo entero contuviera la respiración. No había aire, no había suelo, no había tiempo. Estaba suspendida en la nada, su cuerpo casi invisible, desvaneciéndose poco a poco en partículas de luz. Podía ver cómo sus dedos se deshacían como arena brillante, cómo sus piernas se volvían humo transparente. Pero no sentía miedo, solo una calma extraña, casi dolorosa en su belleza. ¿Dónde estoy?, murmuró. La voz regresó, la misma que la había acompañado en sus visiones, suave como el murmullo del viento. En el lugar antes del comienzo. En el final de todo. Clara cerró los ojos. Morí. Hubo un silencio. Luego, la voz respondió. Morir y nacer son lo mismo aquí. Tú rompiste el ciclo. Tú decidiste liberar. Ahora el barranco ya no tiene núcleo. Clara se estremeció. Entonces, ¿terminó? El ciclo terminó. Pero tú debes decidir qué hacer con lo que queda. Las tres sendas. Del vacío surgieron tres caminos, delineados con hilos de luz que flotaban en el aire. El primero brillaba con un blanco puro, tan cegador que Clara apenas podía mirarlo. De él emanaba paz, calor y un llamado dulce, el descanso eterno. El segundo era una espiral oscura, que latía con un resplandor rojo. Era el eco del barranco, fragmentos que aún quedaban vivos en alguna parte. Ese camino le ofrecía poder. No liberación, sino dominio. El tercero era gris, tembloroso,
como una neblina. No había luz ni sombra, solo incertidumbre. Clara sintió que era el camino de regreso. Volver al mundo humano. La voz susurró. Elige. Nadie más puede hacerlo. La tentación del poder. Clara se acercó primero al camino rojo. Su calor era familiar, como el del sello en su brazo. Allí sentía fuerza, control, la posibilidad de no volver a ser una víctima. Vio visiones, ella misma regresando al mundo, pero no como humana, sino como un ser de fuego y sombra. Vio a la gente postrándose ante ella, reconociéndola como la reina del barranco. Vio a sus enemigos destruidos con solo una mirada. Por un instante, el poder la sedujo. Después de tanto dolor, ¿no merecía vengarse? ¿No merecía ser invencible? Pero luego recordó los rostros de sus amigos, sus gritos atrapados en la esfera. Recordó lo que significaba perderse en esa oscuridad. Clara se apartó, temblando. No, no quiero ser como él. El descanso eterno. Se acercó al camino blanco. Al hacerlo, sintió una paz tan profunda que las lágrimas corrieron por su rostro. En la luz vio figuras conocidas: Valeria, Sergio, Andrés, Lucas. Todos sonreían, extendiéndole los brazos. Clara, ven con nosotros, decían. Era tan tentador. Solo un paso, y todo el sufrimiento terminaría. No más miedo, no más lucha. Solo descanso, para siempre. Clara extendió la mano, casi tocando la luz. Pero en ese instante recordó algo más. Las almas que había liberado, volando hacia el cielo desde el núcleo. Ellas habían escapado para tener otra oportunidad. ¿Y si ella aún podía ayudar a otros? ¿Y si su tarea aún no había terminado? Retiró la mano, llorando. Aún no. Él regresó. Se volvió hacia el tercer camino, el gris. Era incierto, tembloroso, lleno de dudas. No prometía paz ni poder, solo más preguntas. El mundo real, susurró Clara. Quiero volver. El vacío vibró con una fuerza inmensa. La voz habló una última vez. Volverás, pero no igual. Una parte de ti quedará aquí para siempre. Y una parte de esto volverá contigo. Clara asintió. No esperaba otra cosa. Estoy lista. El despertar. De repente, un tirón la arrancó del vacío. Todo su cuerpo ardió en una llamarada de dolor y luz. Sintió como su alma atravesaba capas de sombra, roca y tiempo, hasta chocar contra algo sólido. Abrió los ojos con un grito. Estaba tumbada en el suelo pedregoso del barranco, bajo un cielo nocturno. El aire fresco de la montaña llenó sus pulmones, y lloró al sentirlo. Pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola. El eco. Frente a ella, de pie sobre una roca, estaba la figura blanca. No era tan gigantesca como antes, ni tan difusa. Ahora era casi humana. Tenía sus mismos ojos, su misma sonrisa. Clara intentó levantarse, pero el sello en su brazo ardió. Miró y vio que la espiral ya no estaba confinada a la piel. Brillaba bajo ella, como fuego líquido en sus venas. La figura inclinó la cabeza y habló con su voz. Volviste, pero también volví contigo. Clara comprendió la verdad aterradora. Había elegido regresar, pero el barranco había regresado con ella. Clara permaneció de pie, tambaleándose, mientras la figura blanca la observaba desde la roca. La luna iluminaba el barranco con una luz fría, casi metálica. Todo parecía normal. El viento soplaba entre los arbustos, las piedras crujían bajo sus pies. Pero ella sabía que nada era igual. La figura dio un paso hacia adelante, y su cuerpo translúcido se volvió más nítido. Ahora era prácticamente humano, idéntico a ella, salvo por la palidez espectral. Era como mirarse en un espejo deformado. ¿Qué eres?, preguntó Clara con voz ronca. La figura sonrió. Soy lo que dejaste atrás. El pedazo del barranco que se aferró a ti.
Soy tu eco. Clara retrocedió un paso. No. Yo lo destruí. Yo lo rompí. Rompiste el ciclo. Sí. Pero nada desaparece del todo. Siempre queda una semilla. Y yo soy esa semilla. El regreso a la ciudad. Durante horas, Clara caminó sin rumbo hasta llegar a las afueras de Weimar. Sus piernas estaban entumecidas, su ropa rasgada, y su piel cubierta de polvo y sangre seca. La gente la miraba con horror y compasión. Algunos susurraban al verla, recordando a los excursionistas que habían desaparecido en el barranco de Badajoz. Clara sabía que nadie más había regresado. Solo ella. En el hospital, los médicos le hicieron preguntas interminables. ¿Dónde había estado? ¿Qué había pasado con sus amigos? Clara respondió lo menos posible, inventando excusas confusas. Una caída, una pérdida de memoria, un accidente. Pero en el fondo sabía la verdad. Nadie podía comprender lo que había visto. Por las noches, cuando cerraba los ojos, escuchaba los susurros del barranco dentro de su cabeza. Voces que murmuraban en lenguas antiguas. Risitas de niños que no existían. El eco de miles de pasos en túneles invisibles. Y siempre, la figura blanca, observándola desde el rincón más oscuro de su habitación. La vida después. Semanas después, Clara intentó retomar una vida normal. Se mudó a otra ciudad, lejos de Tenerife, con la esperanza de olvidar. Encontró un trabajo modesto, alquiló un pequeño apartamento y fingió que nada había pasado. Pero el eco la seguía. En el espejo del baño, a veces veía su reflejo moverse un segundo más tarde que ella. En las calles, entre la multitud, distinguía una silueta blanca caminando justo detrás de las personas. En las noches, despertaba con la espiral ardiendo en su brazo, brillando bajo la piel como si fuera lava. El eco hablaba con ella, cada vez con más claridad. No puedes huir. Yo soy parte de ti. Y tú eres parte del barranco. Clara lloraba en silencio, intentando ignorarlo. Pero en el fondo, temía que tuviera razón. El primer accidente. Un día, mientras esperaba el metro, un hombre tropezó cerca de ella. Clara extendió la mano para ayudarlo, y en ese instante, el sello en su brazo se encendió. El hombre se congeló, mirándola con ojos aterrorizados. Durante un segundo, Clara vio cómo su cuerpo se deformaba, como si su sombra quisiera escapar de él. Después, cayó al suelo, inconsciente. Las personas alrededor gritaron, corrieron a ayudarlo. Nadie vio lo que Clara había visto. Ella temblaba. No había querido hacer nada. No lo había controlado. El eco reía dentro de su mente. El poder sigue ahí. No lo destruiste. Solo lo escondiste. La advertencia. Esa misma noche, Clara encontró un sobre deslizado bajo la puerta de su apartamento. No había remitente. Dentro había una sola hoja de papel con una frase escrita a mano. Sabemos lo que viste en el barranco de Badajoz. Clara sintió como la sangre se le helaba. Miró por la ventana, pero la calle estaba vacía. No había nadie. Solo el viento soplando entre los edificios. El eco se inclinó sobre su hombro, invisible para los demás, pero claro para ella. Ya vienen. No eres la única que escucha el llamado. La reunión secreta. Días después, un desconocido la abordó en la calle. Era un hombre de mediana edad, con barba canosa y ojos intensos. «Tú eres Clara, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Ella quiso huir, pero algo en su mirada la detuvo. «No tengas miedo», dijo él. «Yo también lo vi». La llevó a un edificio abandonado, donde había un grupo de 5 personas esperándolos. Hombres y mujeres de distintas edades, todos con la misma mirada, ojos marcados por el horror. «Todos nosotros estuvimos en el barranco», explicó el hombre. «Todos sobrevivimos, o eso creemos». Clara los escuchó hablar. Cada uno tenía cicatrices, marcas,
sueños extraños. Algunos habían perdido familiares. Otros aseguraban que el barranco los llamaba incluso a miles de kilómetros. Y entonces Clara comprendió, no era la única. El dilema. Al volver a casa, se sentó en la oscuridad, temblando. El eco estaba más fuerte que nunca. Únelos. Llévalos de regreso. El barranco aún respira. Aún necesita. Clara gritó, tapándose los oídos. Cállate. No haré lo que quieres. Pero en lo profundo, sabía que tarde o temprano tendría que decidir. Intentaría acabar con el barranco para siempre, arriesgando todo lo que le quedaba de humanidad, o lo aceptaría, convirtiéndose en la nueva guardiana del ciclo. El eco sonrió desde la penumbra de la habitación, idéntico a ella, idéntico a su reflejo. Ya has elegido, Clara. Solo falta el momento. El edificio abandonado olía a humedad y polvo. El suelo estaba cubierto de periódicos viejos y cajas rotas. Allí, bajo la luz temblorosa de una lámpara portátil, Clara miraba los rostros de los otros 5 sobrevivientes. Había una mujer de cabello blanco y piel curtida por el sol, que apenas hablaba, pero cuyos ojos parecían conocer demasiados secretos. Un joven con cicatrices en el cuello, que se tocaba constantemente como si algo invisible lo estrangulara. Un matrimonio de ancianos, que hablaban entre susurros, completando las frases del otro como si fueran un solo pensamiento. Y finalmente, el hombre que la había encontrado, que se presentó como Mateo. Todos nosotros, dijo Mateo, su voz grave resonando en la penumbra, vimos lo mismo que tú. El barranco no nos deja marchar. Clara apretó los dientes. No es lo mismo. Yo lo destruí. Los demás se miraron entre sí, y una carcajada amarga escapó de los labios de la mujer de cabello blanco. El barranco nunca se destruye. Solo cambia de rostro. Los archivos ocultos. Mateo colocó sobre la mesa un fajo de documentos amarillentos. Algunos eran recortes de periódicos, otros páginas arrancadas de libros antiguos. Clara vio titulares que hablaban de desapariciones en el barranco de Badajoz desde el siglo XIX. Excursionistas, pastores, mineros, incluso un sacerdote. Mira esto, dijo Mateo, señalando una fotografía en blanco y negro. 1920. Un grupo de mineros desapareció en la boca de un túnel. Solo regresó uno, con la misma espiral en el brazo que tú. Clara sintió un escalofrío. Mateo continuó. Los archivos repiten siempre lo mismo. Alguien regresa. Y ese alguien lleva la marca. Esa persona se convierte en el núcleo del próximo ciclo. Clara negó con la cabeza. No. Yo lo rompí. Vi cómo se quebraba, cómo las almas se liberaban. Quizás, respondió la mujer de cabello blanco. ¿Pero acaso no escuchas aún la voz? ¿Acaso no lo sientes moverse dentro de ti? El eco sonrió desde el rincón de la sala, invisible para los demás. Díselo, Clara. Diles que soy real. Ella apartó la mirada, temblando. La conspiración. El grupo se reunía en secreto cada semana. Clara empezó a conocerlos más. Todos tenían historias similares. Habían visto a la mujer blanca en el barranco. Habían sentido la atracción del túnel. Habían soñado con la espiral antes de encontrarla en su piel. Pero había algo más. Mateo estaba convencido de que no eran simples víctimas. Somos piezas de un mismo tablero, explicó una noche. El barranco nos conecta. Somos los guardianes involuntarios de su secreto. ¿Guardianes o prisioneros?, preguntó Clara. Mateo la miró con una mezcla de lástima y admiración. Ambas cosas. El libro prohibido. Una noche, Mateo apareció con un objeto envuelto en tela negra. Lo colocó sobre la mesa y lo desplegó. Un libro grueso, de cuero agrietado, con símbolos que parecían moverse en la portada. Lo encontré en los archivos privados de la iglesia de la Laguna, susurró. No debería existir.
El libro estaba escrito en una mezcla de latín y castellano antiguo. Clara hojeó las páginas, sintiendo que cada palabra le quemaba los ojos. Allí estaban descritos rituales, sacrificios, y algo que se llamaba el Pacto del Valle Oscuro. El pacto decía que el barranco necesitaba un receptáculo humano para mantener el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Cada generación, alguien sería marcado. Ese alguien era el eje del ciclo. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Me estás diciendo que yo? Mateo asintió lentamente. Tú eres el nuevo eje. La rebelión interior. Esa noche, en su apartamento, Clara se miró al espejo. El sello en su brazo brillaba, más fuerte que nunca. Su reflejo, una vez más, se movió un segundo más tarde. El eco salió de las sombras, idéntico a ella. No lo niegues más. Tú eres el barranco ahora. Lo que destruiste no murió, solo se sembró dentro de ti. Clara gritó, golpeando el espejo. El cristal estalló en 1000 fragmentos. Pero incluso en los trozos caídos en el suelo, su reflejo seguía sonriendo con calma. Se acurrucó en el suelo, llorando. No quiero esto. No quiero serlo. El eco se agachó frente a ella, mirándola a los ojos. No puedes huir de lo que ya eres. La única elección es si lo aceptas, o si te destruye. El ataque. Días después, mientras Clara volvía de una reunión con el grupo, escuchó pasos detrás de ella. Aceleró el paso, pero los pasos también lo hicieron. De repente, 2 hombres la sujetaron, empujándola contra un muro. Llevaban máscaras negras y cuchillos en las manos. El eje, murmuró uno de ellos. La marca es real. Antes de que Clara pudiera gritar, el sello en su brazo ardió con violencia. Una ráfaga de energía salió de su cuerpo, lanzando a los 2 hombres varios metros contra la pared. Sus cuerpos cayeron inmóviles al suelo. Clara jadeaba, mirando sus propias manos. No había querido hacerlo. No lo había controlado. El eco apareció junto a ella, riendo suavemente. ¿Ves? Ya no necesitas decidir. El barranco decide por ti. El mensaje final. Esa misma noche, Mateo la llamó con urgencia. Cuando llegó al edificio, encontró al grupo alrededor de la mesa, pálidos y temblorosos. Sobre la madera había una nota escrita con sangre fresca. El ciclo no ha terminado. Solo cambió de piel. Y su piel eres tú. Clara sintió que las paredes se cerraban sobre ella. El eco sonrió desde la oscuridad, sus ojos brillando como 2 brasas. Es hora, Clara. El ciclo renace contigo. El ambiente en el edificio abandonado era denso, casi irrespirable. La nota escrita con sangre aún estaba sobre la mesa, y cada uno de los sobrevivientes la miraba como si ardiera. Clara sentía las miradas clavadas en ella. Mateo intentaba mantener la calma, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. La mujer de cabello blanco, sentada en la esquina, no apartaba los ojos de su brazo. El matrimonio de ancianos se sujetaba las manos con fuerza, como si rezaran en silencio. El joven de las cicatrices en el cuello no dejaba de temblar. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Es ella», susurró. La nota no se equivoca. Ella es el ciclo. Clara se levantó de golpe. Yo no lo elegí. No quería esto. La mujer de cabello blanco soltó una carcajada amarga. Nadie lo quiere. Eso no importa. El barranco siempre elige. Sospechas. Mateo levantó las manos, intentando calmar la situación. No podemos perder la cabeza. Clara no es nuestra enemiga. ¿Y cómo lo sabes?, interrumpió el joven, con los ojos desorbitados. ¿Acaso no viste lo que pasó con esos hombres? Los mató sin tocarlos. Clara sintió un escalofrío. Aún podía oler el hierro de la sangre. Aún podía escuchar el eco de los cuerpos golpeando el muro. Yo no lo hice a propósito, murmuró.
pero sus palabras no parecían convencer a nadie. La mujer de cabello blanco se inclinó hacia adelante, sus arrugas endurecidas por la sospecha. ¿Y cuánto tardará en hacerlo con nosotros? El aislamiento. Las reuniones se volvieron tensas. Clara notaba cómo los demás se alejaban de ella poco a poco. El matrimonio de ancianos ya no la saludaba con la misma calidez. El joven la miraba con un odio abierto. Incluso Mateo, que había sido su aliado, empezaba a dudar. Una noche, Clara llegó y encontró la puerta del edificio cerrada con cadenas. Nadie le había avisado. Nadie respondía a sus llamadas. El eco apareció a su lado, apoyado contra la pared, idéntico a ella pero más fuerte, más seguro. Ya no confían en ti, porque saben lo que eres. Clara apretó los puños. Yo no soy tú. El eco sonrió. Pero me llevas dentro. Tarde o temprano, lo entenderás. La traición. Días después, Mateo apareció en su apartamento. Estaba pálido, con ojeras profundas. Necesito hablar contigo, dijo, entrando sin esperar permiso. Clara lo observó en silencio. Los demás creen que eres peligrosa. Quieren neutralizarte. Clara se estremeció. ¿Neutralizarme? Mateo asintió, evitando su mirada. Ellos piensan que si destruyen la marca, el ciclo se rompe. Clara retrocedió un paso. El sello en su brazo ardió como si hubiera escuchado esas palabras. ¿Y tú? Preguntó con voz temblorosa. ¿Tú también lo crees? Mateo tragó saliva. No lo sé, pero si no hacemos algo, te atacarán. El ataque. No pasó mucho tiempo. Una noche, al regresar a su apartamento, Clara sintió un escalofrío. La puerta estaba entreabierta. Entró con cautela, y de inmediato sintió la trampa. El joven de las cicatrices saltó sobre ella con un cuchillo. La mujer de cabello blanco apareció detrás, murmurando palabras en un idioma extraño. El matrimonio sostenía cuerdas y cadenas. Clara gritó, intentando escapar, pero las cuerdas la atraparon. El sello en su brazo brilló con una luz roja ardiente, quemando las ataduras. El aire del apartamento explotó en un rugido invisible, lanzando a todos contra las paredes. El joven cayó al suelo con el cuello torcido en un ángulo imposible. La mujer blanca sangraba por los ojos. El matrimonio gimió, arrastrándose hacia la salida. Solo Mateo quedó en pie, temblando, mirándola con horror. Clara, ¿qué has hecho? Clara miró sus propias manos, temblorosas, cubiertas de sangre que no era suya. El eco se erguía detrás de ella, satisfecho. Ya no hay vuelta atrás. El abandono. Clara huyó en medio de la noche, sin mirar atrás. Las calles estaban desiertas, pero sentía las miradas clavadas en su espalda. Ya no había refugio. Ya no había aliados. Se refugió en un hotel barato, cambiando de habitación cada noche. No dormía. No comía. Solo escuchaba las voces en su cabeza. El eco se sentaba frente a ella en cada espejo, en cada ventana, repitiendo lo mismo una y otra vez. El ciclo renace contigo. Deja de resistir. Acéptalo. La revelación. Una madrugada, Clara despertó de un sueño agitado. Había soñado con el barranco, pero no estaba vacío como antes. Ahora había túneles nuevos, más profundos, como si crecieran bajo su piel. De pronto lo comprendió. El barranco ya no era solo un lugar. Estaba en ella. El eco apareció, más nítido que nunca, con sus ojos brillando como dos brasas. Lo sientes, ¿verdad? Ya no eres Clara. Eres la entrada. Ella gritó, cayendo de rodillas, con las manos en la cabeza. El dolor en su brazo era insoportable. El sello se expandía, ramificándose por su cuerpo como raíces ardientes. La habitación tembló. Las paredes se agrietaron. Afuera, los postes de luz parpadearon.
Clara comprendió la verdad final. El barranco no había terminado. Había encontrado un nuevo hogar. Y ese hogar era su propio cuerpo. La ciudad dormía, ajena a lo que se gestaba en las entrañas de Clara. Ella caminaba por las calles vacías con pasos inseguros, envuelta en un sudor frío. El sello ya no era un simple símbolo en su brazo. Se había extendido por todo su cuerpo, ramificándose como raíces incandescentes bajo la piel. Cada latido de su corazón era un rugido del barranco. Cada respiración, un eco de las voces atrapadas. En cada reflejo que encontraba, vidrieras, charcos, espejos sucios, veía al eco, idéntico a ella, sonriéndole con paciencia infinita. «Ya no hay escape», susurró el eco. «La resistencia solo retrasa lo inevitable. Tú eres el nuevo eje. Acepta el ciclo y todo terminará». Clara apretó los dientes. «No. Si lo acepto, nunca terminará. Solo se repetirá. Una y otra vez». El eco inclinó la cabeza. «Ese es el sentido del barranco. El ciclo no se rompe. El ciclo es eterno. El regreso». Clara lo comprendió. Su destino no estaba en la ciudad. Tenía que regresar al lugar donde todo comenzó. Al amanecer, tomó un autobús rumbo a Weimar. Nadie la reconoció, aunque su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, su piel marcada por venas oscuras. Parecía enferma, pero era algo más profundo. El barranco se manifestaba en su carne. Al bajar, el aire del valle la golpeó como un puñetazo. El viento soplaba con un silbido que parecía un lamento. Se adentró en el barranco de Badajoz. El sendero estaba vacío, pero cada piedra, cada arbusto, cada sombra parecía observarla. Las voces regresaron, más claras que nunca. Voces de los desaparecidos, voces de niños, de mineros, de pastores, de sus propios amigos muertos. Todos murmuraban la misma palabra. Clara, el corazón del barranco. Avanzó hasta llegar al mismo túnel donde todo había comenzado. La entrada parecía palpitar como una herida abierta en la montaña. El eco apareció a su lado, idéntico, caminando junto a ella como una hermana gemela. «Este es el corazón. Si lo aceptas, el ciclo continuará y el equilibrio se mantendrá. Si lo destruyes, todo se hundirá en el caos». Clara se detuvo frente a la oscuridad. El sello en su cuerpo ardía, consumiéndola. Sabía que ya no tenía mucho tiempo. «¿Qué pasa si lo destruyo?», preguntó, con la voz quebrada. El eco sonrió. «Entonces morirás. Y con tu muerte, miles más. El barranco se abrirá como una herida sangrante, devorando todo a su alrededor». Clara cerró los ojos. ¿Tenía derecho a arriesgar tantas vidas? ¿A condenar a otros por escapar de su destino? Pero también sabía que aceptar el ciclo significaba condenar generaciones enteras a la misma prisión, al mismo horror. El sacrificio. Entró en el túnel. La oscuridad era total, pero Clara ya no necesitaba ver. Sentía cada grieta, cada piedra, como si fueran parte de su cuerpo. En el centro, encontró el altar de piedra, el mismo que había visto en sus pesadillas. Se arrodilló. El eco se arrodilló frente a ella, reflejo perfecto. «Elige, Clara, una eternidad de equilibrio, o el fin». Clara respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No más. El ciclo termina conmigo». Colocó las manos sobre el altar. El sello en su cuerpo brilló con un fulgor enceguecedor. Sintió que su carne se desgarraba, que sus huesos se partían, que su alma se incendiaba. El eco gritó, por primera vez con verdadero terror. «No. Si mueres, nos hundes a todos». Clara sonrió entre el dolor. «Entonces al fin seremos libres». La explosión. Un rugido estremeció la montaña. El barranco entero tembló. Grietas se abrieron en las paredes. La tierra se agitó bajo sus pies.
Una luz blanca salió disparada del túnel, iluminando el cielo como un relámpago eterno. Los árboles se doblaron, los pájaros huyeron en bandadas, las piedras rodaron por las laderas. Y luego, silencio. El despertar. Clara abrió los ojos. Estaba tendida en el suelo, en medio del barranco. El aire era frío, pero tranquilo. El túnel había desaparecido. Solo quedaba una pared de roca sólida. Tocó su brazo. El sello ya no estaba. Solo quedaba una cicatriz en forma de espiral rota. Se incorporó lentamente, mirando a su alrededor. El eco había desaparecido. No había voces. No había sombras. Solo ella y el valle silencioso. Sonrió con lágrimas en los ojos. Lo logré. El último reflejo. Días después, Clara fue vista caminando por las calles de Santa Cruz, descalza, con la mirada perdida. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía. Los periódicos hablaron del extraño temblor en el barranco, pero lo atribuyeron a un pequeño desprendimiento de tierra. El lugar fue clausurado por seguridad. Nadie volvió a hablar de túneles, ni de desapariciones. Clara alquiló un cuarto barato en una pensión. Pasaba los días mirando por la ventana, en silencio. Una noche, mientras se lavaba la cara, levantó la vista hacia el espejo. Por un segundo, solo por un segundo, vio al eco mirándola desde el otro lado. No sonreía. No hablaba. Solo la observaba en silencio. Clara apartó la mirada, el corazón golpeando su pecho. El ciclo estaba roto. Pero algo, en lo más profundo, aún respiraba.